¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Me están viendo o no me están viendo? Sí, Sí lo vemos. Ya está, me alegra verlos a todos. Bienvenidos. Igualmente. Bueno, pues entonces, yo he preparado una clase. Vamos a tratar de recordarnos cómo somos, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo que mis alumnos de la derecha son malos alumnos y los de la izquierda son los buenos. Por favor. Entonces, aquí estoy. Oiga, Mi querido Amaro, mi querido... ¿Qué privilegio de usted, de tenerlo a usted? ¿Qué privilegio? No. El privilegio es mío de tenerlo a usted ahorita en la pantalla. No. Para nosotros es una gran alegría tener una personalidad de tan alta talla, de una altura académica tan importante a nivel Latinoamérica. Estoy para servirle. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ojalá no sea la última vez. Gracias, doctor. Se va a dar cuenta, don Jesús, que yo no había pensado hasta que vi a Gisela y le pregunté si estaban dando clases y me dijo que sí y que lo estaba haciendo de forma virtual, y entonces, por tanto, me puse muy contento porque va a ser más fácil vernos muchas veces, ¿ok? Bueno, buenas tardes y qué gusto verles. Buenas tardes, igualmente. Ahí tenemos a todos ustedes de pie, se dan cuenta, unos chiquitillos, flacos y feos, y unos grandotes, elegantes y simpáticos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces ahí tenemos una cosa muy interesante, que es una serie de edades. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos 18 años, estamos viendo al chico de 18 años a la izquierda, ¿de acuerdo? Sí. Luego tenemos de 16 a 18 años el segundo, tenemos de 16 a 14 años, luego tenemos al chico de mochila de 14 a 12, y tenemos el chiquitín ese de camisa roja o de playera roja, menos de 12 años, ¿de acuerdo? Sí. Bien, eso se llama los grupos etarios en justicia para adolescentes. Los grupos etarios en justicia para adolescentes. ¿Qué significa? Bueno, ahí tenemos los logos, y en concreto el logo del instituto. Ok, y entonces nos planteamos un problema importante para estos chicos, y es los hechos delictivos de niños menores de 12 años. Sería el tema de mi conferencia para ustedes. Ok, los hechos delictivos de niños menores de 12 años. Cuando nosotros vemos a este chico escribiendo en el pizarrón o en la pared, dice: educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. ¿No? Pitágoras. Muy bonito esto. Pero a mí no me gusta la palabra castigar. De hecho, yo creo en la cárcel. Yo creo, y no creo en el castigo, creo en las oportunidades. Importante, y me parece que es un tema muy de ustedes. En las oportunidades. ¿Y cuántas oportunidades tenemos? Cristo nos dice que todas las que puedan, ¿no? Nosotros tenemos que enfrentarnos a un tema que es muy interesante. Nosotros vamos al artículo 18 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Leemos lo siguiente: las personas menores de 12 años se atribuya que han cometido o participado en un señalado como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. Esto es muy importante, es decir, esto significa que la Constitución mexicana no permite procesar a los menores de 12 años. Sin embargo, yo le he puesto a esta conferencia, ¿no?, el proceso, la investigación de los delitos cometidos en los menores de 12 años. Significa que yo de la Constitución y soy un arbitrario, o al contrario, tengo una buena propuesta para ustedes. Siempre tenemos que plantearnos
Eso, lo que nos está dando nos sirve. ¿Eso qué nos sirve? ¿Para qué nos puede servir? ¿No? Piensen ustedes, cuando tenían menos de 12 años, eran chiquitos, buenas gentes y demás por el estilo, y, o no, eran buenos jugadores de fútbol, quizás eran buenos estudiantes, quizás no eran buenos estudiantes. ¿Quiénes éramos antes de los 12 años? ¿Y por qué son alumnos de proceso penal? ¿Por qué el proceso penal para adolescentes, vamos a usar solamente la palabra adolescentes para referirnos a los chicos de 18 años para abajo? Eso lo dice la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes. No usamos una sola palabra para no confundirnos. Y los chicos de 0 a 18 años son adolescentes, o de 12 a 18 años son adolescentes. Antes de los 12 años estamos hablando de niños, ¿de acuerdo? Sí, sí. Partiendo de esto, si no podemos hacer nada respecto a los niños menores de 12 años, y vea qué interesante lo que dice la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes. Las niñas y los niños de la ley general, a quienes se les atribuya la comisión de un hecho como delito, estarán exentos de responsabilidad penal sin perjuicio de las responsabilidades civiles. Pensemos un poco en nosotros, ustedes y yo, antes de agarramos una bicicleta, nos vamos a toda velocidad calle abajo, pasando unas estudiantes, las atropellamos y las matamos. ¿Ese hecho es un delito, sí o no? Sí, culposo. Es un delito culposo, un homicidio culposo. Matamos a unas niñas con la bicicleta. Pero no tenemos, digamos que tenemos 11 años cualquiera de nosotros, ustedes y yo. ¿Qué hacemos? Volvemos de nuevo a la constitución política. Vamos a la arriba, las personas de 12 a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señala como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. ¿Qué asistencia social tener? Bueno, quizá la parte psicológica de haber matado a unos niños, o sea, un niño que se siente que mató a otros niños, que le quitó la vida a unos niños, ¿no? Y en el artículo 4 de la ley, sin perjuicio de responsabilidades civiles a las que haya lugar. ¿Qué pasa si de pesos por cada niño que matamos y son 3? Pues no podemos pagar. Entonces ahí es donde enfrentamos como abogados el problema de los delitos que cometen los niños menores de edad. Ese sería el tema principal. ¿Qué hacemos? No deberíamos de pasar de estas dos normas. La pregunta, si yo a ustedes les pregunto, ¿qué hacemos con un niño menor de 12 años que ha cometido un delito? Usted responde, mire, conforme al derecho constitucional, son solo sujetos de asistencia social. Y conforme a la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes, están exentos de responsabilidad penal, pero tienen que asumir responsabilidad civil. ¿Ok? Es un tema complejo. Entonces, aquí yo creo que esa es la primera idea que quiero que les quede clara con respecto a... Podríamos decir que hay 3 errores. Desde la constitución política yo veo 3 errores en esas dos normas. El primero lo vamos a ver en este niño detenido, que las formas alternativas de justicia, dice el artículo 18, deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que... Ahí está la fecha de la reforma constitucional. El 12 de diciembre del 2005 se reforma el artículo 18 de la Constitución para las formas alternativas de justicia. Es decir, antes de meter a una persona a la cárcel, procuremos si hay una forma
de justicia. ¿Cuáles son las formas alternativas de justicia? La conciliación. Cualquier cosa me hacen preguntas, por favor. Una mediación, un acuerdo reparatorio, un abreviado, una suspensión condicional del proceso. Pero, a ver, cuidado, José Daniel, porque los menores de 12 años no pueden ser procesados. Entonces no puedes hacer absolutamente ninguna forma alternativa. Vamos a la segunda idea. Dice el artículo 18 que las medidas que se apliquen a los adolescentes deberán ser proporcionales al hecho realizado. Pensemos otra vez en el chico, tú y yo, menor de 12 años, que acabamos de atropellar a las niñas y las matamos de la escuela pasando el semáforo porque nos fuimos en bicicleta. Es lo proporcional. El gran tema es, no, ustedes ahorita que están detenidos en una cárcel, ¿por qué eso es proporcional? Lo proporcional, no, es un tema muy complejo siempre en el proceso. No, tengo que estar en la cárcel si cometí un delito. ¿Dónde está lo proporcional? Tal vez podríamos entender que si yo me robé un televisor, lo normal es devolver el televisor. Y si el televisor no lo tengo, pues devolver otro parecido o igual. Eso les parece proporcional. Entonces, voy ahí. Entonces, veíamos los tres problemas. El primero, el segundo que estábamos analizando ahorita, y ahora el tercer problema. Dice que las personas menores de 12 años, a quienes se atribuya que han cometido o participado de un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. Es decir, un asistente social nos ayuda a resolver el problema de los niños que matamos en la bicicleta, siendo nosotros menores de 12 años. Entonces, vamos a ver, ¿qué responsabilidad podemos asumir nosotros desde el punto de vista? Yo no soy un delincuente por niñas. Lo que pasa es que soy un mal conductor de bicicleta. ¿Me entiende la diferencia? Sí. Sí. Claro. Resulta que lo que hice fue agarrar el coche de mi papá, agarrar el coche del vecino, o agarrar una patineta y caí abajo y no pude frenar, pero no por eso yo soy un delincuente. Yo soy simplemente un chico que no supo controlar la bicicleta o el coche, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que pensar en esos niños menores de 12 años. Antes de pensar en esos niños menores de 12 años, vamos a enfrentarnos a este que tiene 15, están ahí atrás en la foto medio locos. ¿Cuántos grupos etarios hay? Dijimos que los grupos etarios son edad. Y entonces resulta que en esos grupos etarios vamos a encontrar primero, y déjenme indicarme estos pasos para poder entrar. Primero tenemos los niños menores de 12 años, vea que volvemos de nuevo al mismo tema de mi clase o de mi conferencia. Primer grupo. Luego tenemos a los sin embargo, cuando nosotros vemos a este niño ido con un arma en la mano, ¿no? Listo para atacarnos, es un chico de el legado de Trapa, nos damos cuenta de que ese primer grupo etario puede ser juzgado. No se enfrenta al problema de México de que tenemos grupos con chicos de 9, 10, 11 y 12 años que están armados, como el chico que tenemos en este momento en la foto. Nos plantea el problema, el segundo problema, y es que tenemos a grupos con chicos de 10, 11, 12, 14 y 15, es decir, unos que pueden ser juzgados y otros que no, pero que actuaron conjuntamente. ¿No? Vamos a ver que no se puede procesar a un chico menor de 12 años y aquí tenemos a uno de 10, 11, 12, 14. En tercer lugar, a veces detenemos a sicarios con homicidio o violación.
son menores de 12 años. La pregunta que se haría un psicólogo es si un chico menor de 12 años puede violar. Pero, ¿qué es lo que pasa con la violación? Que un chico puede ayudar a otros chicos mayores que él a que se pueda realizar la violación. Y, sin embargo, sí podemos tener a un chico menor de 12 años que está matando por homicidio. Tenemos en cuarto lugar que el Ministerio Público está obligado a investigar todos los delitos. No solamente los de menores de 12 años, sino los de mayores de 12 años. Y en quinto lugar, ¿qué significa asistencia social para un chico menor de 12 años? Porque la Constitución dice que no serán sujetos pero que sí serán sujetos de asistencia social. Que esa asistencia social nos puede detener, nos puede sacar de la familia, nos puede llevar a un encerramiento, nos puede llevar a un centro de internamiento para menores, nos puede poner a la orden del DIF, etcétera. Hay unas preguntas que ustedes como abogados y yo tenemos que hacernos ante estos 5 panoramas. Pero vámonos al panorama. Aquí tenemos a un chico también menor de 12 años que arma en Tlapa. Entonces resulta que decimos que las personas menores de 12 años a quienes se atribuye que han cometido o participado que la ley señala como delito solo podrán ser sujetos de asistencia social. Volvemos de nuevo al artículo 18 de la Constitución Política. Estamos poniendo 2 fotos de 2 chicos mexicanos en Tlapan, Guerrero, que están armados con personas mayores de edad involucrados en asuntos de seguridad. Pero las personas menores de 12 años a quienes se le atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señala como delito, solo podrán ser de asistencia social. ¿Bajo qué criterios, vamos a la pregunta de los abogados, se puede ofrecer asistencia social sin la autoría? Ese es un tema muy importante. Si no hay investigación del delito, entonces, ¿cuál fue la participación de este chico o de esta chica en el delito? Cuando resulta que no hay investigación. En octavo lugar, nos hacemos una pregunta: ¿qué insumos tener un psicólogo para una asistencia profesional? Pensemos nosotros que somos papás y nos llaman y nos dicen: mire, su hijo se puede saltar un supermercado. ¿Y mi hijo qué es lo que hizo? No podemos investigarlo porque su hijo es menor de 12 años. Sí, pero yo quiero saber qué hizo mi hijo. Bueno, andaba con el grupo de ladrones del supermercado. Sí, pero ¿qué hizo mi hijo? Él entró con todos. Sí, pero ¿qué hizo mi hijo? Y entonces empezamos a plantearnos un problema de cuál fue la conducta de ese chico menor de 12 años. Luego, en noveno lugar, ¿qué información podemos dar a los padres si no se han investigado sus actos? ¿No? Si resulta que no son sujetos de proceso y no pueden ser investigados ni pueden ser sometidos, entonces, ¿qué información le doy al psicólogo, qué le doy a los papás sobre lo que hizo su hijo? Pensemos nosotros como abogados que nos llaman para decirnos que el chico está detenido en el DIF porque participó en una violación, pero tiene menos de 12 años. Sí, pero es que fueron 5 chicos, 4 y uno, su hijo, menor de 12, que participó en la violación. Sí, pero ¿qué participación tuvo mi hijo en la violación? ¿Se dan cuenta ustedes que estamos enfrentando un problema importante? Entonces, nos damos cuenta de que las niñas y los niños estarán exentos de responsabilidad penal, el juicio de las responsabilidades civiles, lo que decíamos del artículo 4. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un grupo etario, conforme al artículo de la ley nacional, que no puede ser responsable de delito, puede estar cometiendo delitos, y que no se puede investigar penalmente, y sin embargo,
puede ser sujeto de asistencia social. Estos son los problemas que yo quería enfrentarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que un menor de 12 años puede cometer algún delito. Por ejemplo, el caso que pusimos de la bicicleta. Yo estoy viendo a ver si puedo acá compartir, que me interesa mucho también ahora, un video, pero ahorita lo vamos a ver si podemos trabajarlo. Bueno, hemos planteado unas problemáticas con respecto a los niños menores de 12. El segundo grupo etario, el segundo grupo de edad, son los chicos menores de 12 años, los menores de 14 años, mayores de 12 años, conforme al artículo 5 de la ley para adolescentes. Ahí tenemos el segundo grupo etario. Serían los chicos que son mayores de 12 años, pero menores que cometen delitos. Segundo grupo etario. Después tenemos a los mayores de 14 años, pero menores de 16 años, 109 fracción segunda, que cometen delitos. Estos chicos sí pueden ser sometidos al proceso penal en el mandato de la Constitución Política. Luego tenemos a los chicos que son mayores de 16, pero menores de 18 años. Cuando ustedes leen el artículo 5 de la ley para adolescentes, se van a dar cuenta que el artículo 5 va a decir que solamente hay 3 grupos etarios. Mayor de 12, menor de 14, mayor de 14, menor de 16, 16, menor de 18. Entonces, por el momento, haciendo un resumen de nuestra conferencia, tenemos la pregunta: ¿cuántos grupos etarios tenemos? 4. Los menores de 12, los de 12 a 14, los de 14 a 16 y de 16 a 18. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Alguna duda? Dime, ¿alguna duda ahí? ¿Alguna duda? No. Ok. Una duda, que si alguna duda. ¿No? Sí, profe. Sí, te escucho. ¿Qué significan las iniciales LNJIA? Las iniciales que pongo ahí es... a ver, ¿dónde estoy poniendo las iniciales? Ya lo estoy viendo otra vez. Entonces, ahí tenemos la presentación y cuáles son las iniciales. A ver, ¿cuáles iniciales? LNJIA. Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes. Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes. Okay. El CPUM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LNJIA, Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes. ¿De acuerdo? Sí, gracias. O para servirle. Y entonces tenemos un primer grupo etario, los menores de 12 años. Pero mi conferencia es: ¿qué hacemos con los menores de 12 años? Entonces volvemos de nuevo a compartir lo que estoy compartiendo, ¿no? Otra vez, no, aquí. Ay, qué difícil es este programa. Denme un segundo. Otra vez estoy... Contigo se ve bien, Nancy. No, lo que pasa es que de principio tendría que... Cuando me salgo... Ok, voy otra vez. Ok, voy otra vez. Entonces, no. Ok.
Bien, la pregunta que tenemos entonces es ¿qué hacemos con los menores de 12 años? A mí me gustaría que viéramos los otros grupos etarios. Y los grupos etarios nos van a llevar, voy de adelante, el otro grupo etario nos va a llevar, perdón, a lo siguiente. Segundo grupo, cuarto grupo, el quinto grupo etario. Vea qué interesante lo que nos dice la ley. De 18 años, los mayores de 18 años, pero que fueron implicados antes de los 18 años. Artículo 6. Ya tenemos ahí el quinto grupo etario. Sí. Es un chico que tiene, ya cumplió los 18 años, lo tenemos a los 18, a los 19, a los 20, a los 21 o a los 22, por algún delito que cometieron cuando tenían menos de 18 años y más de 12. Ese sería el quinto grupo etario, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sí. Sí. Bien. Vámonos ahora a este chico menor de 18 años que ya fue condenado a un internamiento preventivo, pero que cumple los 18 años centro de internamiento, ¿no? Fue condenado, digamos que a los 16, cumple 18 en el centro de internamiento, todavía el 19, 20, ¿ok? Segundo, el sexto grupo etario, ¿no? Que es muy interesante. Después tenemos, este es un caso muy complicado, que son los niños mayores de 18 años por violación o trata de personas antes de los 18 años, pero la ley le permite a la víctima que cuando tenga 18 años pueda denunciar los hechos durante los próximos 5 años. Esto es muy serio porque nos enfrenta al siguiente caso. Nosotros con dos chicos que a los 17 años nacen novios, 17 años. Tienen relaciones sexuales siendo novios, no se casan todavía, no hay hijos, siguen teniendo relaciones durante los 17 años, los 18 años los dos, y el chico entra a la universidad y se encuentra que hay una chica que es la novia. ¿Qué va a hacer el chico? Pues dejar a la primera e irse con la segunda. Pero resulta que la novia denuncia que él la violó, porque lo puede hacer después de los 18 años, puede denunciar al chico de 18 años. 2021. Estos son unos casos muy complicados, tenemos que ser abogados muy expertos. ¿Por qué? Porque al final posiblemente ese niño, por eso lo puse así de traje, ya entró a la universidad, ya tiene trabajo. La novia está despechada, enojada, con por qué me dejó por esa otra, yo soy más bonita, más inteligente, y además yo me la entregué y resulta que ahora anda con la otra, despechada por violación o por trata de personas. Este séptimo grupo etario es un grupo muy complicado, que ustedes se van a dar cuenta como abogados, cómo resolver ese problema, ese chico a la cárcel si resulta que es una vida. Tenemos ese octavo grupo etario, ¿no? Recuerden que etario es edad, que son los mayores de 18 años de los cuales se ignora su edad biológica. Ustedes saben que hay niños que no tienen cédula de identidad ni ningún documento, y entonces no sabemos si son mayores de 18 son menores de 18, pero que cometieron un delito. Ese sería el grupo octavo. Tenemos un grupo noveno, que son los menores con causa penal con mayores de edad, ¿no? Pero que tienen menor, no sabemos si los chicos son mayores o menores, y se detienen a todos. Y entonces entre los chicos hay una solidaridad, y ellos dicen, no, yo digo que tengo más edad para que vamos todos a la cárcel aquí, vamos todos juntos, ¿no?
Y entonces menores en causa penal con mayores de edad en incompetencia, porque tenemos que saber primero este primero, qué edad tiene el segundo, qué edad tiene el tercero, cuáles son menores. Ustedes podrían hacerse, ese sería el 9º grupo etario, y el 10º grupo etario, menores de 12 años en proceso como si fueran mayores de 12 años. Ve que te los he puesto hoy el panorama de los 10 grupos etarios, pero yo creo que ustedes ya los captaron, ¿de acuerdo o no? Sí. Perfecto. Entonces, ahora viene el problema importante. ¿Por qué es importante la diferencia entre los grupos etarios? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué es importante? Entonces, ¿por qué es importante tener esos 10 grupos etarios? Eso es muy importante. Y en un nosotros como abogados nos planteamos el problema de la detención. Sabemos ya que ningún policía puede detener a un menor. Sabemos ya que los menores entre los 12 y los 14 pueden ser detenidos, 14 a 16 pueden ser detenidos y de 16 a 18 pueden ser detenidos. ¿Eso ya lo tenemos claro o no? Perfecto, ¿no? Sí. Ok, entonces volvemos de nuevo a la presentación de PowerPoint. Otra vez se me pierde, ¿no? Porque yo no sé cómo funciona este asunto, pero no importa. Vamos a volver de nuevo a la presentación. Una pregunta, profe. Ah, muy bien, dígamela. ¿Qué debo de obtener yo para llevar un caso de un menor? ¿Debo de cursar no sé, un curso, no sé? Tienes que demostrarle al juez que tienes especialidad en justicia para adolescentes. Y entonces lo que han resuelto los jueces es tener una especialidad, un título de especialidad. Vea qué pena que tengo que estar pasando otra vez esto, porque el programa me saca y me obliga a volver de nuevo. Entonces ahí viene la pregunta que haces, que es muy buena. Y claro, el juez te va a decir, mire, abogado, usted tiene licenciatura en Derecho, usted puede llevar este caso, pero ¿cómo me demuestras tú que eres experto en adolescentes? Ahí están los 10 grupos etarios. Y entonces tú le dices, señor juez, perdón, pero yo cursé en Matatipac una especialidad en adolescentes, un profesor experto en adolescentes que es José Daniel Hidalgo, y ya está. Y entonces es importante que tú domines el tema y sepas 10 grupos etarios y ver qué edad tiene tu chiquillo al que estás defendiendo la chiquilla, y es la mejor respuesta que puedes dar. ¿Me entendió o no? Sí, gracias. Entonces, hoy en México se está exigiendo una especialidad que puede ser un curso de 120 horas, 80 horas, 60 horas, dependiendo del programa, especialidad en justicia para adolescentes. Y con ese documento acredita, ¿verdad? Con ese documento usted ya le demuestra al juez, o por lo menos de que podemos hacer una buena defensa del muchacho. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ese sería el elemento fundamental. Dime otra cosa. ¿Qué pasó? En el ejemplo que puso usted de la pareja de adolescentes, si la muchacha lo puede denunciar por violación, ¿no puede ser una justificación una carta de concubinato? No, puedes encontrar muchas pruebas. Lo que pasa es que la niña está despechada. O sea, la niña está aceptando que sí fue penetrada por el muchacho, pero no está aceptando que fue voluntario, sino que lo hizo siendo ella menor. Entonces el muchacho se aprovechó de su edad, y esas cosas son a veces muy complicadas, porque
cuando uno quiere denunciar, cuando una niña quiere denunciar de violación a un voluntario, pues ella tiene muchas veces como la prueba en contra tuya, ¿me explico? Sí. ¿No? Y entonces el gran problema es cómo demostrar que fueron novios, uno. Segundo, que lo que hicieron, pues lo hicieron antes de la edad. Tercero, que sí hubo relaciones sexuales, que el mismo novio lo acepta, que fue voluntario. ¿Por qué? Porque usted sabe que tener relaciones sexuales con una niña menor de 18 años ¿de acuerdo? Ese es el gran problema, no es un problema o sea, el problema es que se puede probar, la niña no está aceptando que lo hizo voluntariamente por violación a su novio, ¿no? Sino por lo menor de edad, ¿verdad? Así es, así es. Todavía peor, digamos que el novio tiene 17 años y ella tiene 15, ¿no? Están todavía juntos cuando él tiene los 18 y ella 16, él tiene 19 y la deja ahí tirada. La niña teniendo todavía 16 años, 17 y el niño, ella lo acusa por violación. Y vamos a por él y lo detenemos y posiblemente lo dejamos detenido, que es un poquito lo que ustedes sufren y nosotros sufrimos cuando tenemos una persona detenida durante un largo o corto plazo, pero que ya le estamos causando problemas en la universidad, en el trabajo, en la familia, con la nueva novia, etcétera. Esos son los grandes problemas, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Por qué es importante dominar los 10 grupos etarios? ¿Por qué es importante? Porque aquí ustedes lo van a ver. Un chico puede ser detenido en fragancia. Y cuando nosotros vamos al artículo 146 del Código, nos va a decir que la fragancia es en el momento en que está cometiendo el delito, cuando es sorprendida y perseguida materialmente, o inmediatamente después es señalado por la víctima, o inmediatamente después es señalada por el ofendido, o inmediatamente después es señalado por un testigo presencial. Pero también hay fragancia cuando inmediatamente después es señalado por un cómplice. Hay fragancia cuando inmediatamente después tenga en su poder elementos del delito. Por ejemplo, que el chico después de matar va con el arma o con el cuchillo goteando sangre, o inmediatamente después tenga en su poder objetos, inmediatamente tenga en su poder productos. Por ejemplo, el chico que va con el televisor en la calle, después hay información o indicios que hacen presumir que ese chico intervino en un delito, ¿de acuerdo? Vean las 10 posibilidades de fragancia de detención legítima que conforme al artículo 16, párrafo quinto de la Constitución, nos permite el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me imagino que ustedes habían visto ya esta fragancia, ¿o no? Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa detención, nos vamos a encontrar que esas 10 formas de detención en fragancia se pueden realizar para menores mayores de 14 años. Por delito que amerita internamiento, artículo 52, cuando haya necesidad de cautela y siempre por 5 meses de prisión. ¿Cuáles son esos delitos que ameritan internamiento? Los voy a poner a la izquierda. O sea, a la derecha del cuadro de la detención en fragancia. En el centro vamos a tener cuándo sí y cuándo no se puede detener a un adolescente. Y hemos dicho que solamente podemos detener a los adolescentes mayores de 14 años, conforme lo dice el 122 de la ley. Pero además de que sea mayor de 14 años, tiene que ser por un delito que amerite internamiento. De que sea un delito que amerite internamiento, debe haber una necesidad de cautela. ¿Cuáles son las razones de necesidad de cautela? ¿Lo han visto ustedes en algún momento en alguna clase?
Sí, que necesita otro tipo de medidas para asegurar su retención. Por ejemplo, peligro de fuga. Ajá. ¿No? Si el niño era un chico migrante que iba de paso y si lo pongo en libertad, pues se va a ir para Estados Unidos. Hay una necesidad de cautela. Siempre que hablamos de cautela, vamos a hablar de peligro de fuga o peligro de obstaculización o peligro cuando, por ejemplo, un chico es detenido y ¿cómo se llama? Amenaza a la ofendida, al ofendido, a los testigos, a los policías, cuando salga, me voy a vengar de ti, ¿no? Esas son formas de peligros por los cuales podría privar de libertad a un adolescente, una necesidad de... Pero, ¿cuáles son los delitos que ameritan internamiento? El secuestro de personas, el terrorismo, la extorsión agravada, las drogas, el uso de armas de fuego, la fabricación y otros, el homicidio doloso, que fue la violación sexual, las dolosas que ponen en peligro la vida con violencia. Ahí tenemos un cuadro que es muy importante porque ahora ya podemos entender. Puede estar preso, preguntas importantes. ¿Puede estar privado de libertad un niño menor de 15 años, mayor de 12, por algún delito de la izquierda? ¿Sí o no? No se escuchó bien, bro. Está distorsionada su voz. Ok, otra vez. ¿Podría estar detenido o se podría detener a un menor de 14 años por secuestro? Bueno, mi opinión, yo creo que sí, pero como usted lo ha reiterado, bajo asistencia. Ok, pero cuidado, porque no es un problema de opinión, ahí estamos poniendo la ley. El artículo 122 dice que un menor de 14 años, aunque sea por secuestro, trata, terrorismo, extorsión agravada, todas las de la izquierda, fragancia, todas las de la derecha, no ha detenido un menor de 14. Lo importante es este cuadro que tienen ustedes abierto ahorita, ¿no? Tienen que ver tres cosas. Pensemos nosotros que ustedes tienen menos de, pero más de 12, es decir, 13 años, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes secuestran a una persona y los detienen cuando están en el secuestro. ¿Pueden ser detenidos? No. No, por lo que ya comentó usted, no pueden ser procesados ni detenidos por ser menores de edad. No, porque es menor de 14, es decir, nosotros podemos procesar a todos los menores mayores de 12 hasta 18 años, ¿ok? Pero en ese cuadro decimos, pero no podemos privar de libertad a los menores de 14 años. Con lo cual entonces, los chicos de 14 para abajo no pueden privar de libertad. Eso es muy importante. Entonces, esa es, digamos, como la idea fundamental que tenemos que manejar cuando estamos ante el delito de años. Cuando estamos ante un menor de 12 años no puede ser detenido y tampoco puede ser procesado y tampoco puede ser llevado por la policía al fiscal y tampoco puede el fiscal seguirle causa, ¿no? Porque es menor de 12. Pero cuando es menor de 14, es causa penal. Es posible que se le procese, pero no puede estar detenido según el cuadro que tenemos abierto. ¿Ve la diferencia? Sí. Ok. Eso es muy importante para poder... Y entonces, usted dice, pero José Daniel, entonces, ¿qué importancia tiene la clase de hoy? Bueno, primero, que los menores de 12 no pueden ser procesados. Segundo, que los menores de 12 no pueden ser detenidos, aunque sí se les puede seguir el proceso. Y los de mayores de 14 años a los 18
sí podrían estar detenidos durante el proceso. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, claro, aquí nos encontramos con que, hagamos la segunda pregunta. Señores niños, estos niños fueron detenidos después de violar y matar. ¿Qué hacemos con estos niños que todos son menores de 12 años? Habría que, dígame. Si son menores de 12 años, pues no tienen por qué estar privados de la libertad, ni mucho menos meritorios al delito que cometieron. Entonces el DIF lo que tiene que hacer es buscar a sus padres y decirle, mira, estos fueron detenidos después de violar y matar, pero no podemos procesarlos, entonces necesitamos seguimiento social con ellos para que superen la situación delictiva en la que se enfrentaron, ¿de acuerdo? Sí. Porque de lo contrario, esos niños, ¿no? Que un niño menor de 12 años que viola o que mata, es un niño que necesita un tratamiento especial, ¿cierto o no? Sí. Ok, esa es la primera idea. La segunda idea es para los papás. Señores, su hijo menor de 12 años participó con otros 9 en una violación y mataron a la ofendida. Claro, ¿cuál es el problema si ustedes no hicieron una investigación? Que no pueden el papá que hizo él entre los otros 9. Es donde viene el problema de la investigación, es decir, para el Ministerio Público, aunque no puede procesarlos ni someterlos al proceso, sí investigar, porque tengo que darle a los papás y a los psicólogos una respuesta que fue lo que hizo en definitiva este niño menor de 12 años, ¿de acuerdo? Sí. Ok, eso es fundamental. ¿Para qué? Papá, estos niños trabajan con adultos con cocaína. Viene la otra segunda, esos niños menores de 12 años se drogas, lo hacen bajo el control de adultos. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, aquí hay un tema más importante. ¿Por qué? Porque lógicamente el fiscal tiene que poner en libertad al menor, pero el menor va a volver con el mayor, o el mayor le va a exigir, ¿no?, el tema de seguir vendiendo marihuana. O, el fiscal le dice a los policías, lleven a estos niños que trabajan con secuestradores. ¿Qué hacemos con estos niños cuando resulta que tienen 1, 2 o 3 años, desde los 10 a los 11, a los 12, trabajando con secuestradores, sin embargo no pueden ser procesados? O en los casos en que los niños, en este caso concreto, no dice, son llevados al DIF porque fueron detenidos en un asalto. Estos 5 casos nos enfrentan a niños menores de 12 años que están enfrentando un delito, pero no fue investigado el delito y al no ser investigado no sabemos qué fue lo que hicieron. A mí me parece esto muy serio, y entonces yo lo que he dicho es que el Ministerio Público tiene que investigar los delitos. Vea lo que dice el artículo 21 de la Constitución Política. La acción de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en esta función. ¿Cuál es mi primera respuesta? Mi primera respuesta es que es cierto, el Ministerio Público no puede procesar ni someter a proceso a un menor de 12, pero sí tiene un mandato de la Constitución de investigar. Y al investigar al menor con todos los demás, tiene que poder dar una respuesta a los papás o al DIF o al psicólogo, qué fue lo que hizo el menor, aunque sea de 12 años. Es decir, está bien, no lo proceses, no le sigas causa penal, pero no dejes de investigar, porque tu Ministerio Público, por el artículo 21 de la Constitución Política, estás obligado a investigar los delitos. Y aunque este menor de edad es un menor de 12 años, ese menor cometió un delito y entonces hay que investigarlo para ver cómo se le ayuda. ¿Entienden esta primera pregunta? Sí. La segunda
es que el artículo 127 del Código Nacional, de la Ley Nacional, dice: compete al Ministerio Público conducir la investigación o ordenar a las policías y a los servicios periciales ¿Ya están cansados que se haya ruido? Mande, no, es exterior el ruido. Ah, ok. Si yo fuera profesor, ahí saldría con un palo y les doy a todos. Entonces, el artículo 127, del Código Nacional dice que compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para la existencia del delito y la responsabilidad de los participantes. Con lo cual, entonces, mi respuesta: ¿puede detenerse un menor de edad? No. ¿De 12 años? No. ¿Puede investigarse, puede procesarse un menor de 12? No. ¿Puede llevarse a juicio un menor de 12? No. Pero ¿debe investigarse el delito que cometió un menor de 12? Sí. No le podemos dar el tratamiento que necesita ese menor, que no se ha procesado si cometió un delito. ¿Me siguen esta parte? Sí. Ok. Y claro, las reglas mínimas de las Naciones Unidas dicen que la justicia de menores sea una parte integrante del proceso de desarrollo nacional del país y debe administrarse en el marco general de la justicia social de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden. Eso es muy importante. Y, lógicamente, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil dice que son la expresión de los últimos avances judiciales y sociales del problema de los niños. Se considera a los niños no como objetos, sino como derecho con sus propias capacidades que deben ser valoradas y protegidas. La exigencia de que se reconozcan los derechos humanos del niño, paulatinamente la mera protección del niño. Las directrices de Riad forman parte de un fuerte, aunque reciente, movimiento a favor de los derechos humanos de los niños. ¿Ve qué importante es esto? Entonces, terminando mi exposición para tratar de entender lo siguiente. A ver, ¿cómo hago yo para otra vez? ¡Oh, sí! ¡Qué estilo! Entonces, vamos a terminar la idea que yo me he planteado. Me parece que es muy importante que hayan abogados expertos, no solamente de chicos mayores de 12 y menores de 18, sino que también tienen que haber abogados expertos en menores de 12 años. Porque si bien es cierto, estos menores de 12 años no pueden ser procesados, de una u otra forma sí cometieron un delito, ¿no? Y por tanto necesitamos darles las ayudas psicológicas, pedagógicas, criminológicas necesarias. ¿Para qué? Para que estos niños puedan tener un tratamiento que no los lleve a delinquir cuando sean mayores de 12 años. Por eso, yo hoy he preguntado en todos los fiscales del país. Ustedes, cuando tienen un menor de 12 años que disparó y mató, lo investigan, y entonces me dicen, no podemos porque la ley nos impide. Pero ¿y por qué ustedes lo investigan? El menor mató.
No, es que el menor no puede ser sujeto del proceso, sí, pero el menor mató. Entonces hay un homicidio. Y si hay un homicidio, ustedes tienen que investigar. Sí, pero es un menor, sí, pero ustedes tienen que investigar. ¿Por qué? Porque el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 127 del Código Nacional les obliga a ustedes a investigar los delitos. Luego me daré cuenta si es un menor de edad. Luego me daré cuenta si es un mayor de 12. Luego me daré cuenta si es un mayor de 14. Luego me daré cuenta, pero ustedes tienen que investigar el delito. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la obligación de dar respuestas sobre los delitos que cometen los menores, aunque no los puedan procesar. ¿Entienden esta conclusión a la que llegamos? Sí. Es decir, no puedo someterlos a proceso, no puedo detenerlos, no puedo detenerlos, pero tengo el deber, la obligación como fiscal de investigar el delito para poder dar una respuesta a el menor, a los psicólogos del menor, a los que tratan al menor, a los pedagogos o a los propios padres. ¿Qué fue lo que hizo el menor? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es su situación real para poderle ayudar a partir de ese momento en razón del delito? ¿De acuerdo? Sí. Pensemos nosotros en un niño que, aunque no haya podido penetrar a una niña a los menores de 12 años, tenemos en un acto de violación, denunciándola o desnudándola. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso concreto? Bueno, pues que dice que no ya cometió ese delito para poderle ayudar, ¿no? La única forma de poder ayudarnos muchas veces es que nosotros hagamos un acto que nos delate, y al delatarnos de que lo hicimos, ¿no? Pensemos nosotros en un chico menor de 12 años que le roba dinero a su tía, a su papá, que le roba dinero a su mamá. No puede ser perseguido penalmente, pero ese niño no va bien. Y si nosotros no hacemos una investigación, no le vamos a poder ayudar a superar después su situación sexual o económica o de vida. ¿Sí me captan? Sí. Por eso entonces a mí me parece que hace muy mal el Ministerio Público mexicano de que son menores de 12 años no investigar, porque no vamos a poder tener respuestas para los que están encargados de esos chicos, que es lo que tienen que hacer respecto a esos chicos. Aquí terminamos para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. ¿Pregunta, señora? Una pregunta, doctor. Te oigo. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno para eliminar, no por completo, paulatinamente, el que no existan más menores de edad delincuentes? Nada, y te voy a decir por qué, mi hermano. Muchas veces delinquimos porque tenemos hambre, ¿no? O sea, tú ponte a pensar un chico que sale a la calle, ha podido desayunar y que tiene hambre, ¿no? Entonces, claro, ese niño lo estamos tirando a la calle para que robe. O vea que una viejita se está comiendo una torta, pues se la va a quitar y va a correr, ¿no? Eso es muy triste. Por otro lado, tenemos un problema muy serio en México de violencia intrafamiliar. Tenemos muchos casos de niños que matan a su papá hartos de ver que papá golpea a su mamá, que la viola, que la golpea, que la hace llorar. Tenemos muchos casos en los cuales, entonces, estas realidades de la vida familiar, cuando lógicamente debería ser el sitio donde el niño se sienta aportado, nos encontramos que no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la familia se está convirtiendo más bien en un en el que el chico se siente o que el papá le golpea, o que la mamá le golpea, o que lo maltratan, y entonces él, ¿y qué se encuentra uno en la calle? Pues no se encuentra el ambiente que el de la casa, se encuentra un ambiente peor que el de la casa, y por tanto entonces el gobierno no está pudiendo ayudar. Está el DIF. Yo creo que la dirección de la infancia está haciendo mucha labor buena,
¿Ok? Tratando de mantener a los niños, tratando de darles educación. Estamos haciendo muchas cosas. Yo creo que el DIF es una buena institución preventiva, pero el DIF no da abasto. No, llega un momento en que tenemos instituciones que no están dando abasto el problema de los menores, principalmente cuando tenemos una mala educación, cuando no tenemos educación. Ahorita con la pandemia, el problema de los chicos que no tienen televisor para ver clases, etcétera. Entonces, lógicamente, si la familia no asume la educación y el cariño de los hijos, no creo que el Estado lo vaya a hacer ni vaya a poder suplir las necesidades del chico respecto a la familia. Esto es un tema. Tú ponte a pensar, ¿qué necesitas de ti? Un chiquillo de 11, 10 años, 8. Bueno, que tú le enseñes a manejar coche, que tú le lleves, que tú le salgas a la calle, que tú lo enfrentes al negocio, a trabajar y vender cosas, etcétera. Todos los niños los aprenden de nosotros. Pero si nosotros no podemos enseñarlas, que no les enseñamos, o por el contrario los maltratamos, al final, ¿qué es lo que hace ese chico? Buscar una vida afuera. Y todos sabemos perfectamente que la vida fuera de la casa es peor que la de la casa. Lo que sí tenemos que lograr es que la vida en la casa no siga siendo, no sea violenta. Nos duele mucho la gran cantidad de violencia que hay al interno de las familias mexicanas. Porque es bastante triste, doctor, acá en prisión mirar a chavos de 18, 20, 25 años de edad que deberían de estar en una escuela, doctor, deberían de estar estudiando una carrera, deberían de estar, no sé, realizar una actividad productiva, mas sin embargo acá se encuentran. Entonces algo está fallando ahí. Yo siempre he dicho que es culpa compartida, tanto como el gobierno, como los padres, la familia, el núcleo. No sé qué opina usted. A ver, ¿cuál es el tema más complicado? México cree que metiendo a la gente en la cárcel está resolviendo un problema. Y todos sabemos, y ustedes que están ahí, saben que la cárcel no resuelve ningún problema. Lo que hace es producir más problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque los separa de su esposa o de sus esposos y no son ellas. Los separa de los hijos. Y entonces los hijos que no tienen la figura paterna porque el papá está preso. No nos permite trabajar y llevar dinero a nuestra casa. No nos permite, porque ustedes saben que lo mejor que necesitamos nosotros es el tiempo de identificarnos con el papá, trabajar con el papá, jugar con el papá, ¿no? Papá, enfrentar la vida con el papá. Y nosotros en la cárcel no podemos lograr esos objetivos, pero México sigue creyendo que es un sitio donde se resuelven problemas y no, la cárcel es el lugar donde se producen más problemas y tenemos que mucho el tema de la cárcel. Agarramos a ese chico de 18 años y en vez de ponerlo a trabajar, en vez de ponerlo a estudiar, lo metemos a la cárcel y ¿qué es lo que hace? Nada. ¿No? Ese es el gran problema que tenemos. Sí. Es muy complejo el tema social y el tema social carcelario, ¿no? Ustedes han visto a don Jesús qué hace para tratar de lograr que los chicos salgan a la calle, estén en la calle y logren un objetivo real, que los chicos lleguen a tener responsabilidad con su esposa, con su esposo, con sus hijos, que puedan dedicar. Esta preocupación de don Jesús Amaro es muy importante, pero ¿cuántos como él piensan igual? No, los jueces a la cárcel, los fiscales que a la cárcel, y a veces los mismos defensores tampoco creen en la libertad de uno. En algún libro que escribí, la cárcel es de bestias, y no somos bestias, somos seres humanos. ¿Por qué experimentar la libertad y afuera tratando de experimentar que somos libres? La mayoría de las autoridades mexicanas no podemos creer en ellos. Si los ponemos en libertad siguen delinquiendo. Algunos sí, algunos no.
nosotros tenemos, principalmente ustedes que son pronto abogados, tienen que ir dando la respuesta que México necesita de que no tenemos que estar presos para poder hacer muchas cosas buenas. Y que dentro de la cárcel, aunque podemos hacer cosas buenas porque ustedes se hicieron abogados, sin embargo, hubiéramos hecho mejor cosas si estuviéramos en libertad, si podríamos haber dedicado tiempo a la esposa y a los hijos, al trabajo, etc. Es un mensaje que despacio tenemos que ir llevando a México. México no tiene cultura de la libertad, que desgraciadamente cada vez que yo hablo con un juez, con un magistrado, con un ministro, a veces con los mismos defensores, creen que lo mejor que le puede pasar a la gente es estar preso. Eso es una locura en México. No creemos en el proceso de libertad. Y entonces, mientras la gente esté acá, para que la gente esté contenta, tenemos una pésima solución a los problemas de la delincuencia en México. ¿Ok? Yo siempre he pensado, doctor, mi opinión en lo personal, que el que compurgues una pena no te garantiza que te vayas a ya no delinquir, a que te vayas a readaptar a la sociedad. No creo que sea una vía en lo personal para que sea una solución para que ya no vayas a cometer delitos, el que compurgues una pena, el que estés privado de tu libertad. No sé qué opine usted. Mira, yo creo, tiene más idea Jesús que yo, Jesús Amaro, pero yo creo una cosa que es muy importante. A ver, nosotros tenemos que estar en libertad y tenemos que aprender a defender la libertad y tenemos que aprender a vivir en libertad. Eso, hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, ¿no? Hay gente más trabajadora que logra salir en libertad y trabajar y producir la gana, que en la calle se droga, se emborracha y eso es un tema muy fuerte. Yo como juez acostumbraba a ir todos los viernes a visitar a las personas que tenía detenidos en las cárceles para que ellos me convencieran de ponerlos en libertad. Y un día hablé con uno de ellos y le dije, bueno, déjame ver tu expediente, lo que me estás diciendo. Él me decía, juez, si usted me pone en libertad, yo voy a hacer esto bueno y esto y esto bueno y esto bueno. Déjame ver el expediente y con mucho gusto te lo mismo. Y en la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde llegó al juzgado y me dice, ¿usted habló con mi esposo hoy? Le dije, sí. ¿Y usted le prometió dejarle libertad? Estoy estudiando el expediente. ¿Le puedo pedir un favor? Me dijo la esposa, imagínate. Por favor, es un peligro. Cada vez que sale, llega y vende todos los seres míos y empieza a hacer fiestas con los amigos y se droga, tiene alcohol y va por el estilo. Y entonces lo único que yo he hecho durante el tiempo que está preso, pierdo. Qué triste fue esto. Para mí fue una de las experiencias más duras como juez, que una esposa me diga, por favor, porque llega y me maltrata, llega y se roba mis cosas, llega y me quita esto, llega y me quita esto. Para mí fue muy duro que me dijera eso su propia esposa. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos fuera de nosotros mismos? La droga, el alcohol, la violencia nos saca de ser nosotros y al final en la calle, esta es una respuesta que tenemos que buscar, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra que usa el 18 constitucional en el segundo párrafo. El artículo 18 constitucional utiliza la palabra reinserción social. Es decir, dice que la pena privativa de libertad tiene que tener dos objetivos para los condenados a pena, que es reinsertar en sociedad y que no vuelva a delinquir. Un día de esto le pregunté a un juez experto en proceso penitenciario y le dije, juez, si a usted le llega un chico que ya fue condenado
insertado en la sociedad, es decir, tiene trabajo, tiene su esposa, sus hijos, es un buen tipo responsable, ¿usted ejecutaría o no ejecutaría la sentencia? Y entonces me dice, no, es que la sentencia la tengo que ejecutar porque así dice la ley. No la ley, te estoy leyendo la Constitución política, y la Constitución política está diciendo que si está reinsertado en la sociedad y no va a volver a delinquir, usted no tiene que ejecutar la pena. Y me dice, no, José Daniel, si tengo que ejecutarla, porque si no la ejecuto, después se me vuelve contra mí y me meten a la cárcel a mí. Era la cobardía de este juez que no sabe ser coherente con lo que manda la Constitución política. Y entonces yo le dije, con todo respeto, si yo fuera juez de ejecución de la pena, y tengo un muchacho que acaba de ser condenado a 10 años de prisión, yo no ejecuto. Si ese muchacho está casado, es un buen esposo, es un buen padre, está trabajando, entonces yo no ejecutaría los 10 años de prisión. Tenemos que lograr que la gente, principalmente los jueces, no le tengan miedo a la libertad de las personas. Y tenemos que saber trabajar con las personas que tenemos detenidas y decirte, mira, te voy a dejar en libertad. Ustedes dos tienen que puedo dejarte a ti y a todos los demás. Porque si usted se porta mal, estando en libertad, yo voy a tener que dejar preso a todos los demás por culpa tuya. ¿Por qué? Porque me diste una mala lección. Es el gran juego de el proceso de libertad y el proceso privado de libertad. Es el gran juego entre la condena que se ejecuta y la condena que no se ejecuta. A mí me gustaría ser un juez que, aunque el tribunal condene, el juez de ejecución no ejecute la condena. Pero es un tema que hay que probarlo una vez, otra vez, a ver si logramos que algún día haya una buena respuesta. Y yo creo que sería una buena respuesta de Jesús Amaro que se la está proponiendo, es decir, cómo logramos nosotros negociar con los jueces para que deje que las personas, por un error, por un delito o lo que sea, puedan permanecer en libertad durante el proceso, que puedan permanecer en libertad después del proceso. Y les cuento un segundo ejemplo. Yo tuve un caso de un señor campesino en una finca, era un señor trabajador, pero ustedes saben que los campesinos trabajan de 5 de la mañana a 3 de la tarde, y después llegan a la casa y se aburren de 3 hasta que salga el sol, hasta que se meta el sol. La esposa lavaba ajeno, y entonces iba de casa en casa lavando ajeno, y regresaba como a las 5 de la tarde. Entonces este señor, a sus 2 hijas, y con una sí, con otra no, iba teniendo problemas sexuales con ellas, hasta que se descubrió que las niñas quedaron embarazadas. Yo lo mandé a detener como juez, lo tuve detenido. ¿Qué fue lo que hice? Complicar la vida, porque ¿quién era el que trabajaba la finca? ¿Quién sembraba la finca? ¿Quién cosechaba? ¿Quién todo? El Señor. Entonces, en Navidad, eso fue como por ahí de noviembre, en Navidad, la esposa de los hijos me pidieron que pusiera en libertad a su esposo para poder vivir la Navidad. Me contaron la situación económica en que estaban, o sea, la finca ya no produce, yo trato de encargarme de la finca, pero yo no sé mucho, mi esposo hace falta, el ganado, etcétera. Entonces yo le dije, señora, mira, en la finca tienes un lugar donde pueda estar su esposo sin que tenga contacto con las hijas. Sí, claro. Y resulta que hicimos eso. Yo le puse en libertad, el señor vivió muy bien, aparte, sí se veía ella y él, pero no con las niñas. Y cuando él fue a juicio, el tribunal de juicio me llamó a mí como juez y me dijo, José Daniel, ¿es cierto que usted hizo esto? ¿Usted dejó en libertad a este señor? Sí. ¿Y usted le puso unas condiciones? Sí. ¿Y él cumplió las condiciones? Sí. ¿Y usted cree que nosotros podamos condenarlo? Porque lo vamos a condenar a la pena mínima, que son 15 años de prisión, pero lo vamos a hacer que ejecute de la misma forma que usted lo puso. Es decir, 15 años de prisión en libertad, en la finca, trabajando la finca y sacando adelante a su familia. ¿Ve qué bonito el tribunal? Que me siguió el mismo ejemplo del juez de control que era yo en este momento.
Yo creo que tenemos que experimentar con cada persona distinta las situaciones de la libertad. Yo creo que, no sé ustedes, y quizás sería muy interesante que ustedes aprovecharan que están ahí para hacerle una encuesta de cada 10, ¿cuántos podrían? De cada 10, 9, de cada 10, 8, de cada 10, 7, podrían estar en libertad sin meter la pata otra vez o no. Esa sería la gran pregunta, la gran respuesta. Para poderle dar a los jueces respuestas de que de 10, si los ponen a los 10, no volvería ninguno a cometer un delito. Qué interesante sería poder manejar esa estadística y por eso quitarle a los jueces la idea de que las personas tienen que estar presas para que no cometan delitos. Eso es un error que lo tenemos en la cultura mexicana. ¿Me entienden esta respuesta? Sí. Bueno, pues muchas gracias y un gusto haberles visto. ¿Cuándo se gradúan ya? Muchas gracias a usted, doctor, por su tiempo. Gracias. Pues a descansar y a seguir clases, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor, muchas gracias. Es un privilegio escucharlo, su gran sabiduría. Es un maestro de marca usted porque tiene conocimientos propios. Muchas gracias. Es de presumir usted. Don Jesús, muchas gracias a usted, muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Sí, gracias, doctor Aldo Murillo. Gracias. Tienes un tema de tesis, Yadira. Yadira, tienes un tema de tesis con lo último que dijo el doctor Hidalgo Murillo. No sé, ¿no me escuchas? No, mañana te digo. Nancy, tu computadora grabó bien porque mi computadora tenía la voz entrecortada. Pues no sé, déjeme ver. Y lo checo y le mando video. A ver si puedo hacerlo. Como que el internet de aquí del instituto estuvo fallando. Pero cuando les dije de la voz del doctor Hidalgo que se entrecortaba, me comentaron eso, que era el internet del instituto. Pero si quedó bien grabado, ahí te lo pido para compartirlo con muchísima gente que quiere, pero hay que editarlo, que no se le vean los rostros, menos aquí lo que está arriba. No, lo checo y se lo envío, doctor. O se lo hago llegar, no se preocupe. Sí, porque hay que editarlo, que no se vean los rostros.